¿Puedo... acá? Susurró Adrian, sus manos temblando ligeramente mientras acariciaba su mejilla. Isabela asintió, sin aliento, sus ojos cerrados, mientras sentía sus dedos trazar delicadamente el contorno de su rostro. —¿Y acá? —murmuró él, su voz ronca de contención, mientras sus labios rozaban suavemente su cuello. Ella se estremeció, aferrándose a sus hombros. Nunca había imaginado que el hombre más poderoso del país pudiera ser tan delicado, tan tierno, tan cuidadoso con ella. Pero para entender cómo llegaron a ese momento mágico, tenemos que regresar al principio. Esta es la historia de Isabela, una joven restauradora que nunca había sido tocada por un hombre, que vivía sola en un departamento con goteras y que pensó que solo tendría que restaurar pinturas, sin saber que cada noche él la observaría trabajar en silencio, que cada día la haría más dependiente de su presencia, y que terminaría entregándole no solo su corazón virgen, sino su alma completa. Suscríbete para no perderte ninguna de las historias que nos hacen suspirar, y cuéntame de dónde me escuchas, porque quiero saber hasta qué rincón del mundo están llegando estos latidos del corazón. Todo comenzó 3 meses antes, con una llamada telefónica que cambiaría la vida de Isabela para siempre. Isabela Torres nunca había sido la primera opción para nada. A los 24 años, con un diploma en restauración de arte que parecía no servir para conseguir trabajo, había enviado su currículum a todos los museos y galerías de la ciudad. Las respuestas siempre eran las mismas. No tenemos vacantes. Buscaremos candidatos con más experiencia. Le avisaremos si surge algo. Vivía en un departamento de una habitación en el 3er piso de un edificio que había visto mejores días. La gotera del techo había formado una mancha marrón que crecía cada día como una herida infectada, y por las noches tenía que poner 3 baldes para recoger el agua que caía con un goteo constante que la mantenía despierta. Las facturas de luz se acumulaban sobre la mesita de café junto con las de gas y agua, todas marcadas con el sello rojo de último aviso. Su cuenta bancaria tenía exactamente $43.50. Su madre había muerto cuando ella tenía 16 años, después de una batalla de 8 meses contra el cáncer que se había llevado no solo su vida, sino también todos los ahorros familiares. Desde entonces, Isabela había estado completamente sola en el mundo, navegando la vida sin guía ni red de seguridad. Esa mañana de miércoles, después de desayunar café negro con pan tostado por 5ª vez consecutiva, Isabela estaba considerando seriamente buscar trabajo en una cafetería cuando su teléfono sonó. El número era desconocido, pero algo en su desesperación la hizo contestar. ¿Isabela Torres? La voz del otro lado la atravesó como una descarga eléctrica. Era profundamente masculina, con un acento que hablaba de educación refinada y dinero antiguo. Pero había algo más, una autoridad natural que hizo que su espina dorsal se enderezara automáticamente. «Sí, soy yo», respondió, y odió cómo su voz sonó pequeña e insegura. «Adrian Santamarina. Recibí su currículum a través de una recomendación». Isabela casi dejó caer el teléfono. Adrian Santamarina era una leyenda en el mundo del arte, heredero de una fortuna que se extendía por 3 generaciones, dueño de la colección privada más valiosa del hemisferio. Un hombre de 38 años, cuya sola presencia en una subasta podía duplicar el precio de una obra.
Había aparecido en las portadas de revistas especializadas desde los 25 años, siempre rodeado de misterio, nunca con la misma mujer 2 veces. ¿Una recomendación?, preguntó confundida. No conocía a nadie que se moviera en esos círculos. Valeria Mendoza me habló de usted. Dice que es la mejor restauradora que ha conocido, aunque sea la más particular. Isabela recordó a Valeria, su profesora en la universidad. La única persona que había creído en su talento a pesar de sus problemas. Valeria había sido paciente con su torpeza, comprensiva con su tendencia a tropezar con sus propios pies, y había visto algo en ella que Isabela misma no podía ver. Señor Santamarina, me siento honrada por la recomendación, pero debo ser honesta. Mi experiencia es limitada y yo, a veces soy un poco torpe, completó él, y había algo que podría ser diversión en su voz. Isabela se sonrojó violentamente a pesar de estar sola en su apartamento. Valeria le dijo eso, ¿verdad? Me dijo que tiene un don extraordinario para ver lo que otros no ven en una obra de arte, pero que tiene la costumbre de tropezar con su propia sombra. También me dijo que es incapaz de mentir y que mira el arte como si fuera lo único sagrado en el mundo. Es una forma poética de decir que soy un desastre ambulante, murmuró Isabela. Lo que me dijo es que usted mira el arte como si fuera lo único que importa en el mundo. Y eso, señorita Torres, es exactamente lo que necesito. El corazón de Isabela comenzó a latir tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo a través del teléfono. ¿Qué tipo de trabajo sería exactamente? Tengo una colección que necesita restauración urgente. El trabajo requerirá dedicación absoluta. Vivir en mi propiedad durante 6 meses. Sin distracciones, sin vida social, sin contacto con el exterior excepto cuando sea absolutamente necesario. Isabela sintió que se le secaba la boca. ¿Vivir en su propiedad? Mi mansión tiene más de 20 habitaciones. Tendría su propia suite, completamente privada. El trabajo sería exclusivamente nocturno para proteger las obras de la luz natural. Durante el día tendría completa libertad para hacer lo que desee. ¿Y el pago? $50,000 por los 6 meses, más todos los gastos cubiertos. Isabela se aferró al respaldo de una silla para no caerse. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era suficiente para pagar todas sus deudas, arreglar su departamento y tener seguridad financiera por primera vez desde la muerte de su madre. ¿Puedo preguntarle por qué yo? Debe haber restauradores con décadas de experiencia que estarían interesados. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea, y cuando Adrian habló de nuevo, su voz había adquirido una cualidad diferente, más íntima. Porque necesito a alguien que no esté contaminada por las expectativas del mercado del arte, alguien que mire estas obras con ojos frescos. Y porque Valeria me aseguró que usted es incapaz de mentir. No soy muy buena mintiendo, admitió Isabela. Perfecto. ¿Puede estar aquí mañana a las 9 de la mañana? Isabela miró alrededor de su departamento miserable, las facturas sin pagar, la gotera que había empezado a gotear de nuevo con más intensidad. Sí, dijo, y sintió como si estuviera saltando de un acantilado. Estaré ahí. Excelente. Le enviaré la dirección por mensaje. ¿Y señorita Torres? Sí. Venga preparada para quedarse. Una vez que comience este trabajo, no podrá irse hasta terminarlo. ¿Entiende lo que eso significa? Había algo en su tono que hizo que Isabela sintiera un escalofrío, aunque no estaba segura si era de miedo o de anticipación. Entiendo. Perfecto. Hasta mañana. La línea se cortó, dejando a Isabela con el teléfono en la mano
y la sensación de que su vida acababa de cambiar para siempre. Esa noche apenas durmió. Se levantó a las 5 de la mañana y se duchó con el agua fría, que era todo lo que sus tuberías podían ofrecer. Se puso su mejor vestido negro, que había comprado de segunda mano para las entrevistas de trabajo, y sus únicos zapatos decentes, que tenían una pequeña rajadura en el lado izquierdo que esperaba que no fuera demasiado notoria. Había empacado una maleta pequeña con toda su vida, 3 vestidos baratos, ropa interior que había remendado varias veces, calcetines con agujeros que había surcido, los libros de restauración que había comprado de segunda mano con el dinero que debería haber usado para comida, y una fotografía de su madre que llevaba en la cartera desde el día de su funeral. La dirección que Adrian le había enviado la llevó a un distrito de la ciudad donde nunca había estado. Las calles estaban bordeadas por mansiones que parecían palacios, cada una más impresionante que la anterior, escondidas detrás de altos muros de piedra y portones de hierro forjado. Los jardines que podía vislumbrar desde la calle eran perfectos, como sacados de revistas de decoración, y los autos estacionados en las entradas costaban más que lo que la mayoría de la gente ganaba en varios años. La mansión Santa Marina se alzaba al final de una calle privada como un castillo sacado de un cuento de hadas. Era una construcción de estilo colonial español de 3 pisos, con ventanas arqueadas, balcones de hierro forjado, tejas rojas que brillaban bajo el sol matutino, y jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había fuentes de mármol, rosales perfectamente podados y senderos de piedra que serpenteaban entre esculturas que parecían originales de artistas famosos. Isabela se quedó parada frente al portón principal durante varios minutos, tratando de reunir valor. Su maleta barata se veía ridícula en sus manos, y su vestido de descuento se sentía aún más inapropiado contra el telón de fondo de tanto lujo. Finalmente, tocó el timbre con dedos temblorosos. «Señorita Torres». La voz llegó a través del intercomunicador, clara y profesional. «Sí, soy yo. El señor Santa Marina la está esperando. Por favor, pase». El portón se abrió silenciosamente y Isabela caminó por un sendero de piedra natural hacia la entrada principal. Sus tacones, los pulmones. Adrian Santa Marina era devastadoramente hermoso de una manera que dolía mirarlo. Alto, probablemente más de 1,85 m, con hombros anchos que llenaban perfectamente una camisa blanca de lino que debía costar más que su alquiler mensual. Sus pantalones de vestir color carbón se ajustaban a sus piernas largas de una manera que hablaba de sastre personal, y cada línea de su cuerpo sugería poder contenido. Su cabello era negro azabache, con algunas canas plateadas en las sienes que solo lo hacían más distinguido, y tenía los ojos del color del whisky añejo, dorados con manchas verdes, que la evaluaron de arriba abajo en cuestión de segundos. Su mandíbula era fuerte, con una sombra de barba que sugería masculinidad sin descuido, y sus labios eran perfectamente esculpidos. Pero lo que realmente la desarmó fue su presencia. Emanaba una autoridad natural que no tenía nada que ver con su dinero o su estatus. Era el tipo de hombre que podía caminar a cualquier habitación, inmediatamente convertirse en el centro de atención sin decir una palabra. «Señorita Torres», dijo, y su voz en persona era aún más devastadora que por teléfono. Rica, profunda, con esa cadencia que hablaba de educación privilegiada, pero también de inteligencia natural. «Puntual. Me gusta eso en una mujer»,
Isabela sintió que sus mejillas se encendían como bombillos rojos. «Buenos días, señor Santamarina». Adrian la corrigió extendiendo una mano. «Solo Adrian cuando estemos a solas». Cuando Isabela puso su mano en la de él, sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el brazo. Su mano era grande, cálida, con callos que hablaban de un hombre que no tenía miedo de trabajar con sus manos a pesar de su riqueza. Sus dedos eran largos y elegantes, pero había fuerza en su agarre que la hizo sentir pequeña y femenina de una manera que nunca había experimentado. «Sígueme», murmuró. Isabela notó cómo su voz se había vuelto ligeramente más ronca. La condujo a través de un vestíbulo que era más grande que todo su apartamento, con pisos de mármol italiano que reflejaban la luz de una araña de cristal que debía costar más que todo lo que ella había poseído en su vida. Los techos eran altos, con molduras elaboradas que hablaban de artesanía antigua, y las paredes estaban cubiertas con obras de arte que reconoció inmediatamente. Un Picasso de su período azul colgaba casualmente junto a la escalera principal. Dos obras de Frida Kahlo flanqueaban una puerta que llevaba a lo que parecía ser una biblioteca. Y allí, como si fuera lo más natural del mundo, estaba un Monet que la hizo detenerse en seco. «¿Es auténtico?», preguntó sin poder evitarlo, acercándose a la pintura como si estuviera en trance. «Todos lo son», respondió Adrian, notando su reacción con una intensidad que la hizo consciente de que él no miraba la pintura. La miraba a ella. «¿Reconoces al artista?» «Monet 1919, de su serie de nenúfares. Pensé que todos estaban en museos. La mayoría...» «Sí, este ha estado en mi familia durante 3 generaciones». Isabela se acercó a la pintura. Sus ojos entrenados, detectando inmediatamente los pequeños detalles que confirmaban su autenticidad. La técnica de pincelada característica de Monet, la forma en que la luz parecía emanar desde dentro de la pintura, la textura única del óleo que había envejecido perfectamente durante más de un siglo. «Es increíble», susurró, y por un momento olvidó completamente dónde estaba, quién era el hombre que la observaba, o lo inadecuada que se sentía en este lugar. Solo existían ella y la obra maestra frente a ella. Cuando se volvió, encontró a Adrian observándola con una intensidad que la hizo temblar. No estaba mirando la pintura. La miraba a ella, como si fuera una obra de arte que estuviera evaluando. Había algo en sus ojos que no pudo descifrar completamente, pero que la hizo sentir como si estuviera siendo vista realmente por primera vez en su vida. «Valeria tenía razón», murmuró. «Miras el arte como si fuera sagrado». «Para mí lo es», respondió Isabela sin pensar. «Cada pintura es la vida de alguien capturada para la eternidad. Es amor, dolor, esperanza, desesperación, todo mezclado en pigmentos y aceite. Es la forma que tenemos los humanos de tocar la eternidad». Adrian dio un paso hacia ella. Isabela sintió que el aire se volvía más denso, cargado de algo que no entendía, pero que la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio. «Ven», dijo extendiendo su brazo. «Quiero mostrarte por qué realmente estás aquí». Isabela dudó por un momento antes de tomar su brazo. El contacto fue inmediato e intenso. Podía sentir el calor de su piel a través de la tela de su camisa, el poder contenido en sus músculos, el aroma sutil de su colonia, mezclado con algo completamente masculino que la mareó y la hizo sentir débil en las rodillas. Adrian la condujo a través de un pasillo largo, decorado con tapices que parecían medievales, hasta llegar a una puerta de roble macizo, con cerraduras que parecían de alta seguridad.
Había cámaras discretas montadas en las esquinas y sensores que Isabella no reconoció, pero que obviamente eran parte de un sistema de seguridad muy sofisticado. «Mi galería privada», explicó mientras introducía un código complejo en un panel electrónico. «Solo 3 personas en el mundo tienen acceso a este lugar. Yo, mi asistente personal y ahora tú». La puerta se abrió con un suave siseo. Isabella entró en lo que solo podía describirse como el paraíso de cualquier amante del arte. La galería era enorme, con techos de 4 metros de altura y sistemas de iluminación que parecían sacados de los museos más avanzados del mundo. El aire estaba controlado por humedad y temperatura, y había sensores discretos que monitoreaban constantemente las condiciones ambientales. Pero lo que la dejó completamente sin aliento fueron las obras que colgaban de las paredes. Un Van Gogh que reconoció inmediatamente como Noche estrellada sobre el Ródano, que supuestamente estaba en el Museo d'Orsay en París. Un Leonardo da Vinci que nunca había visto fotografiado, con esa técnica inconfundible del maestro renacentista. 3 obras de Caravaggio que la hicieron querer llorar de pura belleza, con ese uso dramático de la luz y la sombra que había definido el barroco. Un Picasso de su período rosa que valía más que todo el PIB de algunos países pequeños. «Dios mío», susurró acercándose reverentemente al Van Gogh. Esto es imposible». «$400 millones», dijo Adrian, pero no miraba las pinturas. La miraba a ella, observando cada reacción en su rostro como si fuera más fascinante que cualquier obra maestra. «Y todas necesitan restauración urgente». Isabella se acercó al Van Gogh e inmediatamente vio los problemas. Grietas en el óleo que formaban una red peligrosa a través de la superficie, decoloración en las esquinas que sugería exposición a la humedad, barniz que había amarilleado con el tiempo oscureciendo los colores originales. Su ojo entrenado catalogó automáticamente cada problema, cada área que necesitaba atención. «¿Qué les pasó?», preguntó, y su voz profesional había reemplazado su nerviosismo. Cuando se trataba de arte, Isabella se transformaba en alguien completamente diferente. Su torpeza desaparecía, su inseguridad se evaporaba y se convertía en la experta que realmente era. «Daño por humedad durante un traslado hace 5 años. Mi anterior restaurador murió antes de poder completar el trabajo. Y desde entonces no he confiado en nadie más para tocar estas obras». Isabella caminó de obra en obra, sus ojos entrenados catalogando automáticamente los daños, estimando el tiempo que tomaría cada restauración, las técnicas que se necesitarían. Se había olvidado completamente de Adrian, perdida en su elemento, evaluando cada pieza con la precisión de un cirujano examinando a un paciente. «Este Caravaggio necesita mínimo 3 meses de trabajo», murmuró, examinando una grieta que se extendía diagonalmente a través del rostro de una figura angelical. «Y el Leonardo. Dios, el Leonardo es casi irreparable. Whoever did the initial damage really knew how to hurt a masterpiece». «Casi», repitió Adrian, acercándose hasta quedar justo detrás de ella. Su voz había adquirido una cualidad diferente, más intensa, pero no imposible. Isabella se volvió y se encontró con que estaba atrapada entre el cuerpo de Adrian y la pared. Estaba tan cerca que podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando la miraba, el movimiento casi imperceptible de su pecho al respirar. Podía oler su colonia, algo caro y sutil que la envolvía como una red invisible.
¿Por qué yo? Preguntó de nuevo, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. Esto es la colección más valiosa que he visto jamás. Un error mío podría destruir siglos de historia. Podría arruinar obras que han sobrevivido guerras, revoluciones, desastres naturales. Adrian levantó una mano y rozó suavemente su mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue tan suave que Isabela pensó que lo había imaginado, pero el fuego que se extendió por su piel era completamente real. ¿Por qué? Murmuró él, su voz tan baja que tuvo que inclinarse para escucharlo. Hay trabajos que no basta con amarlos, hay que hacerlos bien. Isabela sintió que sus rodillas se volvían gelatina. Yo no sé si soy lo suficientemente buena. Eres perfecta, respondió Adrian, y la forma en que lo dijo hizo que sonara como una promesa. Pero tendrás que confiar en mí completamente. ¿Puedes hacer eso, Isabela? La forma en que pronunció su nombre fue como una caricia, y Isabela sintió que se derretía desde adentro. Sí, susurró, y supo que se estaba comprometiendo a mucho más que solo restaurar pinturas. Adrian sonrió entonces, murmuró, «Entonces bienvenida a mi mundo, Isabela Torres». Y cuando la condujo fuera de la galería, con su mano apoyada posesivamente en la parte baja de su espalda, Isabela supo que su vida acababa de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. Un mayordomo silencioso, un hombre mayor con cabello gris y modales perfectos, apareció como por arte de magia para tomar su maleta. «James te mostrará tu suite», dijo Adrian. «Tómate el día para instalarte. El trabajo comienza esta noche a las 9. ¿Esta noche? Siempre trabajo de noche. La luz natural puede dañar las obras durante el proceso de restauración. Y además, su sonrisa se volvió más privada. Me gusta la intimidad que ofrece la oscuridad». Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la mansión. La suite que le habían asignado estaba en el segundo piso y era más grande que su apartamento completo. Tenía una cama king size con sábanas que olían a lavanda francesa, un baño de mármol con una bañera en la que cabían 2 personas cómodamente, un área de estar con sofás que parecían ser de diseñador italiano, y ventanas que daban a jardines que se extendían hasta el horizonte como algo sacado de Versalles. Había un vestidor que era más grande que su antigua habitación, y cuando Isabela colgó sus 3 vestidos baratos en las perchas de madera de cedro, se veían ridículamente perdidos en el espacio enorme. En la mesa había una nota escrita a mano en papel con membrete grabado. «Isabela, la cena se sirve a las 7 si deseas acompañarme. O puedes pedir que te lleven algo a tu habitación si prefieres privacidad. Elige lo que te haga sentir más cómoda». «Ah». Isabela estudió la nota, notando la caligrafía elegante, la forma en que había firmado solo con su inicial, el hecho de que le había dado opciones en lugar de simplemente esperar que apareciera. Eligió la privacidad esa primera noche, demasiado intimidada por la elegancia de todo, para arriesgarse a hacer el ridículo en un comedor formal. James le trajo una bandeja con comida que parecía salir de un restaurante de 5 estrellas, salmón perfectamente cocido, vegetales que no reconoció pero que sabían increíbles, y un vino que probablemente costaba más que su presupuesto mensual de comida. A las 8:55, Isabela bajó al taller que Adrian había preparado para ella en el primer piso. Había estudiado el mapa de la mansión que James le había dado, pero aún se sintió perdida en los pasillos elegantes.
El taller era un sueño hecho realidad, iluminación LED perfecta que no dañaría las obras, herramientas profesionales que costaban más que un auto nuevo, químicos y barnices de la más alta calidad, organizados en armarios con temperatura controlada, microscopios digitales, escáneres infrarrojos, todo lo que una restauradora podría soñar y mucho más. Adrian ya estaba ahí, apoyado contra una mesa, usando pantalones oscuros y una camisa negra con los primeros 2 botones desabrochados. Verlo en un ambiente más relajado lo hacía aún más devastadoramente atractivo, más accesible pero al mismo tiempo más peligroso. ¿Lista para comenzar?, preguntó, y su voz tenía esa cualidad grave que hacía que se le erizara la piel. «Sí», respondió Isabela tratando de sonar profesional. «Pensé que podríamos empezar con el Caravaggio. El daño es extenso, pero manejable si empezamos con las grietas más pequeñas». «Perfecto. ¿Necesitas que me vaya?» Isabela lo miró confundida. «¿Por qué te irías? Algunos artistas prefieren trabajar solos». «No soy artista», dijo Isabela, acercándose a la obra con reverencia. «Soy restauradora. Solo trato de devolver a las obras su belleza original, de borrar el daño que el tiempo y el descuido han causado». «Aún más impresionante», murmuró Adrian, y algo en su tono la hizo mirarlo. Estaba observándola con esa intensidad que la hacía sentir como si fuera la única cosa importante en el mundo. Isabela comenzó a trabajar, y como siempre que estaba con arte, se transformó. Sus movimientos se volvieron seguros y precisos, sus manos dejaron de temblar, su torpeza característica desapareció completamente. Con un pincel en la mano y una obra maestra frente a ella, era una persona completamente diferente, segura, competente, en completo control. «Increíble», murmuró Adrian después de una hora observándola trabajar en silencio. «Es como si fueras 2 personas diferentes». Isabela se sonrojó, sin apartar los ojos de la pintura. «Valeria solía decir que era como si el arte me calmara, como si encontrara paz cuando estaba restaurando». «¿Y qué te pone nerviosa el resto del tiempo?» «Todo», admitió Isabela, usando un pincel finísimo para trabajar en una grieta microscópica. «La gente, las conversaciones, caminar por la calle sin tropezar, ordenar comida en restaurantes, hablar por teléfono con extraños. Pero no esto, no esto. Cuando estoy restaurando, es como si fuera la persona que se supone que debo ser. Como si todo el ruido en mi cabeza se silenciara y solo quedara yo y la obra». Adrian se acercó hasta quedar justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Y quién se supone que eres, Isabela?» La forma en que pronunció su nombre hizo que casi se le resbalara el pincel. «No lo sé», susurró. «Solo sé que cuando estoy trabajando así, no me siento perdida». «¿Te sientes perdida frecuentemente?» Isabela pausó su trabajo, sorprendida por la pregunta personal. Nadie le había preguntado algo así en años. «Siempre», admitió. «Desde que murió mi madre, siempre me he sentido como si estuviera buscando algo que no sé qué es. Como si hubiera perdido las instrucciones para vivir». Adrian no respondió inmediatamente, pero Isabela pudo sentir su presencia detrás de ella como una fuerza magnética, cálida y reconfortante. «¿Cuántos años tenías?», preguntó finalmente, y su voz era más suave de lo que había escuchado antes. 16, cáncer fue rápido al final, aunque luchó durante 8 meses. «Lo siento. Está bien. Fue hace mucho tiempo.
No, dijo Adrian, y de repente sus manos estaban en sus hombros, cálidas y firmes. No está bien. Nunca está bien perder a alguien que amas, especialmente cuando eres tan joven. Isabella se quedó paralizada por el contacto. Nadie la había tocado así en años, nadie había hablado de su dolor con tanta comprensión. Las manos de Adrian eran grandes y cálidas, y su toque era reconfortante de una manera que no había experimentado desde que era niña. ¿Tú perdiste a alguien?, preguntó sin voltearse, su voz apenas un susurro. «A mi hermano menor», respondió Adrian, y sus manos se tensaron ligeramente en sus hombros. Tenía 22 años. Accidente automovilístico. Un conductor ebrio que se pasó un semáforo en rojo. Lo siento mucho. Fue hace 10 años, pero entiendo esa sensación de estar perdido, de sentir que parte de ti murió junto con la persona que amabas. Se quedaron así por un momento. Él con las manos en sus hombros, ella inmóvil, con el pincel suspendido sobre la pintura. Era íntimo de una manera que Isabella nunca había experimentado, como si estuvieran compartiendo algo sagrado en el silencio del taller. «Deberías seguir trabajando», murmuró Adrian finalmente, pero no quitó las manos de sus hombros inmediatamente. Sus dedos se demoraron, trazando pequeños círculos que enviaron ondas de calor por todo su cuerpo. «Te ves hermosa cuando te concentras». Isabella sintió que todo su cuerpo se encendía. «Adrian, ¿sí? ¿Por qué me miras así?» «¿Así cómo?» «Como si quisieras algo de mí». Adrian se quedó silencioso por tanto tiempo que Isabella pensó que no iba a responder. Luego lentamente retiró sus manos de sus hombros, pero se acercó más, hasta que pudo hablar directamente en su oído. «Porque quiero algo de ti», admitió, y su honestidad brutal la dejó sin aliento. «Pero primero necesito que confíes en mí completamente». Los días siguientes establecieron una rutina que se volvió tanto una bendición como una tortura. Isabella trabajaba en las pinturas durante las noches mientras Adrian la observaba, haciendo ocasionalmente preguntas o comentarios que demostraban un conocimiento profundo del arte. Durante el día, tenía la mansión prácticamente para sí misma, explorando los jardines, leyendo en la biblioteca que tenía más libros que la universidad donde había estudiado. Pero era durante las comidas cuando las cosas se volvían realmente peligrosas. Adrian había insistido en que cenaran juntos para discutir el progreso del trabajo, decía. Pero Isabella sospechaba que había algo más. Las conversaciones comenzaban sobre arte, pero inevitablemente derivaban hacia temas más personales, más íntimos. «¿Siempre quisiste ser restauradora?», preguntó una noche mientras cortaba un filete que probablemente costaba más que su presupuesto mensual de comida anterior. «Desde que era niña», respondió Isabella, tratando de no sentirse intimidada por los múltiples cubiertos de plata que flanqueaban su plato. «Mi madre solía llevarme a museos cuando tenía tiempo libre del trabajo. Era enfermera, trabajaba dobles turnos para pagar la escuela y mantener nuestro apartamento. ¿Qué le gustaba del arte?» Isabella sonrió recordando. «Siempre decía que el arte era importante porque nos recordaba que había belleza en el mundo, incluso cuando todo lo demás era difícil. Que los artistas eran como faros en la oscuridad, mostrándole a la humanidad que valía la pena seguir luchando». Adrian la observó por encima de su copa de vino, un tinto que probablemente tenía más años que ella. Sabía mujer. Lo era. Isabella sintió la familiar punzada de dolor mezclada con amor. «Creo que se habría sentido orgullosa de verme aquí, trabajando con estas obras maestras. Aunque
Adrián, y había algo en su tono que hizo que Isabela lo mirara más atentamente. Que tal vez tenía razón, respondió honestamente. Pero a veces tienes que confiar en alguien, ¿no? A veces tienes que tomar riesgos. Adrián dejó su copa con cuidado. ¿Consideras que estar aquí es un riesgo? El mayor de mi vida, admitió Isabela, pero también la oportunidad más grande que he tenido. Había algo en la forma en que Adrián la miraba, durante estas conversaciones que hacía que Isabela se sintiera como si fuera la cosa más fascinante que había visto jamás. No estaba acostumbrada a esa atención, especialmente de un hombre como él. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Isabela una noche reuniendo valor después de su segundo vaso de vino. Lo que quieras. ¿Por qué no estás casado? Quiero decir, eres... Se sonrojó violentamente. Exitoso, atractivo, inteligente. Debe haber cientos de mujeres que... Adrián rió, pero no había humor en el sonido. ¿Has estado pensando en mi estado civil, Isabela? El sonrojo de Isabela se intensificó. Solo es curiosidad. Es que no entiendo por qué alguien como tú estaría solo. Estuve comprometido, dijo Adrián, su expresión volviéndose más seria. Hace 3 años. Con una mujer que pensé que me amaba por quien era, no por lo que tenía. ¿Qué pasó? Descubrí que había estado teniendo una aventura con mi mejor amigo durante 6 meses. Aparentemente mi dinero era atractivo, pero yo como persona era demasiado intenso, demasiado controlador. Sus palabras exactas. Isabela sintió una punzada de dolor por él. Lo siento. Debió haber sido devastador. Me hizo darme cuenta de que es mejor estar solo que con alguien que no te ve realmente. Que hay personas que se enamoran de la idea de ti, de tu estatus, de lo que puedes darles, pero no de quién eres realmente. Y desde entonces no has... ¿No he qué? Adrián se inclinó hacia adelante, y sus ojos dorados la atravesaron. No has estado con nadie, terminó Isabela en un susurro. No he encontrado a nadie que valga la pena, respondió Adrián, y la intensidad de su mirada hizo que Isabela sintiera que se derretía. Fue 2 semanas después de su llegada cuando todo cambió. Isabela estaba trabajando en el Leonardo, una tarea que requería precisión microscópica y años de experiencia que ella no estaba segura de tener. Adrián había llegado al taller más tarde de lo usual esa noche. Había estado bebiendo. No estaba borracho, pero Isabela pudo oler el whisky en su aliento cuando se acercó. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó, parándose directamente detrás de ella. «Bien», respondió Isabela, tratando de ignorar cómo su proximidad la afectaba. «Esta grieta es delicada, pero creo que puedo estabilizarla, sin dañar la pintura original». Estaba tan concentrada en su trabajo que no se dio cuenta de que Adrián había bebido más de lo que pensaba, hasta que lo sintió tambalearse ligeramente detrás de ella. «Adrián, ¿estás bien?» «Perfectamente», murmuró, pero su voz sonaba más ronca, menos controlada de lo usual. «Solo, sigue trabajando. Me gusta verte trabajar». Isabela continuó con su delicada tarea. Pero era imposible concentrarse completamente con Adrián tan cerca, irradiando calor y esa presencia magnética que la afectaba incluso cuando estaba sobrio. Fue entonces cuando pasó. Isabela estaba alcanzando un pincel más fino, cuando su codo golpeó accidentalmente el frasco de solvente que había colocado demasiado cerca del borde de la mesa. El frasco se volcó, derramando líquido directamente sobre una esquina del Leonardo. «¡No!», gritó Isabela, dejando caer todo para tratar de contener el daño. «¡No, no, no!». Se quedó mirando horrorizada el desastre. El solvente había dañado una pequeña área del lienzo que había estado perfectamente preservada durante siglos. «Lo arruiné», murmuró.
las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Arruiné un Leonardo da Vinci. Soy exactamente la idiota torpe que todos dicen que soy. Isabela, dijo Adrian, pero ella ya estaba en pánico completo. No, tú tenías razón en dudar. Valeria estaba equivocada. Soy un desastre, siempre lo he sido. ¿Cómo pude pensar que podía hacer esto? ¿Cómo pude ser tan arrogante? Estaba comenzando a hiperventilar cuando Adrian la tomó por los hombros y la obligó a mirarlo. «Para», dijo firmemente. «Respira». «Pero yo...» «Respira, Isabela». Ella trató de obedecer, pero el pánico era demasiado fuerte. «Lo siento mucho, lo siento tanto. Puedes demandarme, despedirme, hacer que nunca vuelva a trabajar en este campo». Adrian hizo algo que la sorprendió completamente. La atrajo hacia él y la abrazó. Isabela se quedó rígida por un momento, sorprendida por el contacto, pero luego el calor de su cuerpo y el aroma de su colonia mezclado con whisky la calmaron gradualmente. «Es reparable», murmuró Adrian contra su cabello. «Completamente reparable. ¿Cómo puedes saberlo?» «Porque he tenido este cuadro durante 10 años, y esa misma mancha ya estaba ahí cuando lo heredé». Isabela se separó ligeramente para mirarlo. «¿Qué? Esa pequeña imperfección que acabas de crear ya existía. Has estado tan concentrada en las grietas principales que no la habías notado». Isabela se volvió hacia la pintura y se acercó con una lupa. Adrian tenía razón. Había restos de daño anterior exactamente en el área donde había caído el solvente. «Oh, Dios», murmuró, sintiéndose completamente estúpida. «Ni siquiera me di cuenta». «Porque eres humana», dijo Adrian suavemente, «y porque has estado trabajando perfectamente durante semanas sin cometer un solo error real». Isabela se dio cuenta de que seguía en sus brazos y que él no había hecho ningún movimiento para soltarla. Estaba muy cerca, tan cerca que podía ver las pequeñas líneas doradas en sus ojos, sentir su respiración cálida contra su frente, oler el whisky en su aliento mezclado con su colonia. «Adrian», susurró y no estaba segura de qué iba a decir. «¿Sí? ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?» Él la miró por un largo momento antes de responder. Sus ojos habían adquirido una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada, pesada, encontrada worthy de algo que no entendía. «Porque ver tu pasión por tu trabajo me recuerda por qué me enamoré del arte en primer lugar. Y porque...» Vaciló, como si estuviera luchando con algo interno. «Porque no puedo recordar la última vez que alguien me importó tanto». El aire entre ellos se volvió espeso y cargado. Isabela sintió que su corazón se aceleraba hasta casi dolerle el pecho. «Adrian, no digas nada», murmuró él acercándose más. Sus labios estaban ahora a centímetros de los suyos. «Solo, quédate aquí conmigo». Y ella se quedó. Se quedaron así durante minutos que se sintieron como horas, abrazados en el taller silencioso, rodeados de obras maestras que habían sobrevivido siglos y que ahora eran testigos del momento en que dos almas solitarias comenzaron a encontrar su hogar en el otro. Pero lo que Isabela no sabía era que alguien más los había estado observando. Desde las sombras del pasillo, Mónica Vega, la secretaria personal de Adrian desde hacía 5 años, observaba la escena con una mezcla de celos y cálculo frío. Había estado enamorada de Adrian en silencio durante años, esperando pacientemente que él notara su devoción, su lealtad, su disponibilidad constante. Y ahora esta nadie,
Esta chica torpe con ropa barata y sin estilo había aparecido y en solo 2 semanas había capturado la atención de Adrian de una manera que ella nunca había logrado. Mónica había visto cómo Adrian miraba a Isabella durante las comidas que servía discretamente. Había notado cómo su jefe, normalmente frío y controlado, se transformaba en presencia de la restauradora. Había escuchado la ternura en su voz cuando hablaba con ella, una ternura que nunca había dirigido hacia Mónica, a pesar de años de servicio leal. Esa noche, mientras Adrian e Isabella permanecían abrazados en el taller, Mónica tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía tener el amor de Adrian, al menos podría asegurarse de que esta advenediza tampoco lo tuviera. La mañana siguiente, Isabella despertó con una sensación extraña. Se había quedado dormida pensando en el abrazo de Adrian, en la forma en que la había consolado, en las palabras que había dicho sobre que ella le importaba. Por primera vez en años, se había sentido protegida, valorada, quizás incluso amada. Pero cuando bajó a desayunar, encontró a Adrian en el comedor con una expresión que no había visto antes. Estaba tenso, enojado, y había papeles desperdigados sobre la mesa frente a él. «Buenos días», dijo Isabella tímidamente. Adrian levantó la vista, y la mirada que le dirigió la heló hasta los huesos. Era fría, distante, completamente diferente del hombre que la había consolado la noche anterior. «Siéntate», dijo, y su voz tenía esa autoridad cortante que había usado el primer día por teléfono. Isabella se sentó, confundida y cada vez más preocupada. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Adrian repitió, y había una furia contenida en su voz que la hizo retroceder en su silla. «Isabella, ¿hay algo que quieras decirme?» «No entiendo». Adrian deslizó una fotografía a través de la mesa. Isabella la miró y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era una foto de ella en un café, sentada frente a un hombre que no reconoció inmediatamente. Pero cuando lo hizo, se le cortó la respiración. Era Ricardo Mendoza, uno de los competidores más feroces de Adrian en el mundo de las subastas de arte. ¿Puedes explicarme qué estabas haciendo reuniéndote secretamente con Ricardo Mendoza?, preguntó Adrian, y cada palabra fue como un latigazo. Dale like si tu corazón se detuvo igual que el de Isabella al ver esa foto. En la segunda parte descubrirás quién le tendió la trampa y si su amor será lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esta crisis que podría destruirlos para siempre. Tu corazón debe estar roto por esa foto que apareció. Dale like si también sentiste esa traición. Si recién llegas, busca la primera parte para entender cómo llegamos a este momento devastador. ¿Has estado alguna vez en una situación donde alguien que confías te mira como si fueras un extraño? Isabella está a punto de descubrir que hay personas dispuestas a destruir el amor para satisfacer sus propios deseos oscuros. Pero también descubrirá que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier tormenta. Isabella miró la fotografía con el corazón martillando contra sus costillas. En la imagen se veía claramente sentada en un café frente a Ricardo Mendoza, el competidor de Adrian. Pero lo que la dejó completamente helada era que no tenía absolutamente ningún recuerdo de esa reunión. «Adrian, yo nunca me reuní con ese hombre», dijo su voz temblando. «No sé quién es. No recuerdo haber estado en ese café. ¿No lo recuerdas?» La voz de Adrian era peligrosamente baja. «Isabella, esta fotografía fue tomada hace 3 días. Ricardo Mendoza es mi mayor competidor en el mundo de las subastas.
Ha estado tratando de sabotear mis adquisiciones durante años. Isabela estudió la fotografía más de cerca. Era definitivamente ella, llevando el vestido azul que Adrian le había comprado. Pero no tenía ningún recuerdo de estar allí, de conocer a ese hombre, de esa conversación. Adrian, te juro que no sé cómo explicar esto, pero yo nunca qué. Adrian se puso de pie, y toda su autoridad dominante estaba en pleno despliegue. Nunca planeaste venderle información sobre mi colección. Nunca pensaste en hacer un poco de dinero extra mientras vivías en mi casa, comías mi comida, llevabas la ropa que yo pagué. Cada palabra fue como una bofetada. Isabela se puso de pie también, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Después de todo lo que hemos compartido, ¿realmente crees que soy capaz de traicionarte? No sé qué creer, gruñó Adrian, pasándose las manos por el cabello. Esta fotografía es real, Isabela. Ricardo me llamó personalmente para contarme sobre tu propuesta. ¿Qué propuesta? Aparentemente le ofreciste información detallada sobre las obras que estás restaurando a cambio de $100,000. Isabela sintió que las piernas se le volvían gelatina. Eso es imposible. Yo jamás haría algo así. ¿No? ¿Ni siquiera por $100,000? Eso es el doble de lo que te estoy pagando. La insinuación la golpeó como un puño. ¿Realmente crees que estoy aquí por dinero? ¿No lo estás? Adrian se acercó, y por primera vez desde que lo conocía, Isabela sintió miedo en su presencia. Una chica pobre que vivía en un departamento con goteras, que no podía pagar sus cuentas, que aceptó inmediatamente un trabajo que requería vivir con un extraño. ¿Qué se supone que debo pensar? Isabela retrocedió, como si la hubiera golpeado físicamente. Supones que debes conocerme lo suficiente para saber que yo no soy así. Pensé que te conocía, dijo Adrian fríamente. Aparentemente estaba equivocado. En el pasillo, escondida detrás de la puerta entreabierta, Mónica Vega escuchaba cada palabra con satisfacción. Su plan había funcionado perfectamente. Había sido sorprendentemente fácil. Conocía la rutina de Isabela. Sabía que iba al café de la esquina cada mañana a las 10 para comprar té, mientras Adrian tenía sus llamadas de negocios. Solo había sido cuestión de seguirla, esperar el momento perfecto y usar sus habilidades de Photoshop para crear la evidencia que necesitaba. La llamada a Ricardo Mendoza había sido la parte más brillante. Lo había contactado haciéndose pasar por Isabela, usando una aplicación que distorsionaba la voz, y le había propuesto exactamente lo que le había dicho a Adrian. Ricardo, por supuesto, había llamado inmediatamente a Adrian para informarle sobre la traición. Mónica sonrió mientras escuchaba a la pareja que había admirado destruirse mutuamente. Pronto Isabela se iría, y ella estaría ahí para consolar a Adrian, para demostrarle que ella era la única mujer que realmente lo conocía, que lo amaba por quien era realmente. «Quiero que recojas tus cosas y te vayas», dijo Adrian, y su voz era tan fría que parecía venir de otro planeta. «Ahora, Adrian, por favor». Isabela extendió una mano hacia él, pero Adrian se apartó como si su toque fuera venenoso. «Déjame explicar». «¿Explicar qué? ¿Cómo manipulaste mi confianza? ¿Cómo fingiste todo esto?» Adrian gesticuló entre ellos. «¿Fue todo una actuación? ¿Las lágrimas, la vulnerabilidad, la inocencia?» «No fue actuación», gritó Isabela, la desesperación haciendo que su voz se quebrara. «Lo que siento por ti es real. Lo que pasó entre nosotros anoche fue real. Anoche», repitió Adrian amargamente. «Claro, qué conveniente que justo después de consolarte y...»
acercarme a ti, aparezca esta evidencia. Isabela se quedó sin palabras. La forma en que la miraba, como si fuera una extraña, como si todo lo que habían compartido hubiera sido una mentira, era más doloroso que cualquier golpe físico. Mónica te ayudará a empacar, continuó Adrian. Quiero que estés fuera de mi casa en 1 hora. ¿1 hora? Isabela se aferró al respaldo de una silla. Adrian, ¿no puedes al menos darme la oportunidad de...? Te di todas las oportunidades del mundo, gruñó él. Te abrí mi casa, mi vida, mi... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de admitir algo que no quería. Y así es como me pagas. Isabela se quedó parada en el comedor, viendo cómo el hombre que había comenzado a amar se alejaba de ella como si fuera una extraña peligrosa. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero ya no le importaba. Adrian lo llamó cuando él llegó a la puerta. Cuando descubras la verdad, y la descubrirás, espero que puedas perdonarte a ti mismo por esto. Adrian se detuvo por un momento, su espalda rígida, pero no se volvió. La única verdad que necesito saber es que ya no puedo confiar en ti. Y con eso salió del comedor, dejando a Isabela sola con los pedazos de su corazón roto. Mónica apareció 5 minutos después, con una expresión de falsa compasión que no engañó a Isabela por un segundo. Lo siento mucho, querida, dijo con voz melosa. El señor Santamarina me pidió que te ayudara a empacar. Isabela la estudió cuidadosamente. Había algo en la forma en que Mónica se movía, demasiado triunfante, demasiado satisfecha. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Adrian?, preguntó Isabela mientras subían las escaleras hacia su suite. 5 años, respondió Mónica con orgullo. He estado con él a través de todo. Su compromiso roto, las traiciones de los socios comerciales, todos los problemas que ha enfrentado. Debe ser difícil verlo sufrir tanto. Es devastador, dijo Mónica, pero Isabela detectó algo falso en su tono. Especialmente cuando se involucra con mujeres que no lo merecen. Isabela se detuvo en seco. ¿Mujeres como yo? No dije eso, respondió Mónica rápidamente, pero había revelado demasiado. En su habitación, mientras empacaba sus pocas pertenencias en la misma maleta con la que había llegado 3 semanas antes, Isabela reflexionó sobre la situación. Había algo que no cuadraba en toda la historia. La fotografía era demasiado conveniente, demasiado perfecta. Y la forma en que Mónica había aparecido inmediatamente después de la confrontación. Isabela miró su reflejo en el espejo de la habitación. Se veía terrible, con los ojos hinchados por las lágrimas y el corazón roto visible en cada línea de su rostro. Pero también se veía diferente de la mujer asustada que había llegado allí 3 semanas antes. Las semanas con Adrian la habían cambiado, la habían hecho más fuerte, más segura de sí misma. Y la Isabela más fuerte sabía que algo no estaba bien. Decidió hacer una cosa antes de irse. Si iba a ser acusada de traición, al menos descubriría quién era el verdadero traidor. En lugar de bajar inmediatamente con su maleta, Isabela se escondió en el pasillo y esperó. Mónica había bajado para informar a Adrian sobre su partida, pero Isabela tenía la sospecha de que no era el único reporte que iba a hacer. Sus sospechas se confirmaron cuando vio a Mónica entrar a la oficina privada de Adrian y cerrar la puerta. Isabela se acercó cuidadosamente y escuchó a través de la puerta. Todo salió perfectamente, estaba diciendo Mónica. Ya está empacando. En 1 hora estará fuera de nuestras vidas para siempre. Isabela no pudo escuchar la respuesta de Adrian, pero la voz de Mónica continuó. Ya sé que estás dolido ahora, pero te darás cuenta de que fue lo mejor. Esa mujer no era para ti. Era demasiado común, demasiado...
inadecuada. Hubo otra pausa, y luego Mónica habló de nuevo, y esta vez su voz tenía una cualidad diferente, más íntima. Adrian, sabes que yo nunca te haría daño. He estado aquí durante 5 años, esperando, siendo paciente. Sé que ahora no puedes verlo, pero tal vez esto era lo que necesitabas para darte cuenta de que la mujer adecuada para ti ha estado aquí todo el tiempo. Isabela sintió que se le helaba la sangre. Mónica no solo había orquestado su caída, estaba aprovechando el momento para hacer su jugada por Adrian. No pudo escuchar más, pero había escuchado suficiente para confirmar sus sospechas. Ahora necesitaba pruebas. Isabela recordó algo que había notado en su primera semana. Mónica tenía acceso completo a la oficina de Adrian, incluyendo su computadora. Si había fabricado la evidencia, podría haber rastros digitales. Esperó hasta que Mónica salió de la oficina y se dirigió a la cocina, probablemente para celebrar su victoria. Entonces, Isabela se deslizó dentro de la oficina. La computadora de Adrian estaba abierta, y Isabela rápidamente accedió a la carpeta de archivos recientes. Su corazón se aceleró cuando encontró lo que estaba buscando: archivos de Photoshop con fechas de los últimos días. Abrió uno y su aliento se cortó. Era la fotografía original de la que habían partido. Isabela sentada sola en el café, tomando té, y en otra carpeta, la imagen del hombre que habían superpuesto para crear la foto falsa. Rápidamente guardó las imágenes en una memoria USB que encontró en el escritorio de Adrian. Pero cuando se dio la vuelta para irse, se encontró cara a cara con Mónica. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó Mónica. Descubriendo la verdad, respondió Isabela, cerrando su puño alrededor de la memoria USB. Muy inteligente tu plan, Mónica. Photoshop, llamadas falsas, manipulación perfecta. La máscara de inocencia de Mónica se deslizó, revelando una furia fría y calculadora. No puedes probar nada. ¿No puedo? Isabela levantó la memoria USB. Todas tus ediciones están aquí. Los archivos originales, las capas de Photoshop, las fechas de modificación. Mónica se abalanzó hacia Isabela, tratando de agarrar la memoria USB, pero Isabela fue más rápida. Corrió hacia la puerta gritando: «¡Adrian! ¡Adrian, ven aquí!». Adrian apareció en el pasillo, su expresión cambiando de sorpresa a confusión cuando vio a Isabela corriendo hacia él con Mónica pisándole los talones. «¿Qué diablos está pasando aquí? Tu querida asistente te ha estado mintiendo», jadeó Isabela, extendiendo la memoria USB. «La evidencia está toda aquí. Ella falsificó la fotografía, ella hizo la llamada a Ricardo, ella orquestó todo». «Eso es ridículo», dijo Mónica, pero había pánico en su voz. «Adrian, no puedes creer las desesperadas mentiras de una mujer que fue atrapada en flagrante». «¿Mentiras?». Isabela conectó la memoria USB a la laptop de Adrian. «Mira las imágenes originales. Mira las fechas de los archivos. Mira las capas de Photoshop». Adrian miró la pantalla, su expresión cambiando gradualmente a medida que veía la evidencia. La fotografía original de Isabela sola, los archivos de edición, las capas donde habían superpuesto la imagen del hombre. «Mónica», dijo Adrian lentamente, su voz adquiriendo una cualidad peligrosa. «¿Qué es esto? Yo puedo explicar». «Explícalo», gruñó Adrian, y toda su autoridad estaba dirigida ahora hacia Mónica. Mónica se desplomó como un castillo de naipes. «¿La amas a ella? Después de 5 años de lealtad, de estar ahí para ti en todo momento, eliges a esta nadie». «5 años», repitió Adrian, y su voz era peligrosamente baja. «5 años
en los que confié en ti completamente. 5 años en los que tuviste acceso a mi vida, mi casa, mis secretos, y te amo más que ella jamás podría, gritó Mónica, todas sus máscaras finalmente cayendo. Ella no te conoce como yo, no te ha cuidado como yo, no te merece lo que no merezco, gruñó Adrian, acercándose a Mónica con una furia contenida que hizo que Isabela retrocediera instintivamente. Es que alguien en quien confíe manipule mi vida, lastime a una mujer inocente, y luego trate de justificarlo con obsesión disfrazada de amor. Adrian, Mónica extendió una mano hacia él, pero Adrian se apartó con repulsión. Sal de mi casa, ahora. Si estás aquí en 1 hora, llamaré a la policía. No puedes hacer esto. Yo te amo. Eso no es amor, dijo Adrian con desprecio. Eso es posesión. Y es enfermizo. Mónica miró entre Adrian e Isabela, su rostro distorsionado por la furia y la humillación. «¡Esto no ha terminado!», siseó antes de salir corriendo hacia la puerta principal. Cuando el eco de la puerta cerrándose se desvaneció, Adrian e Isabela se quedaron solos en el pasillo. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que había pasado, de las cosas terribles que se habían dicho, de la confianza que había sido quebrada y luego restaurada. «Isabela», comenzó Adrian, pero su voz se quebró. Isabela lo miró, viendo el dolor en sus ojos, la culpa que lo estaba consumiendo, el peso de lo que había hecho. «¿Me crees ahora?», preguntó suavemente. «Dios», murmuró Adrian, acercándose a ella con pasos vacilantes. «Isabela, lo que te dije, las cosas horribles que pensé, ¿cómo puedes siquiera mirarme? Porque entiendo por qué lo creíste», respondió Isabela, aunque su voz temblaba. La evidencia era convincente. «Y tienes razones para desconfiar después de lo que pasó con tu ex prometida». «Eso no es excusa», gruñó Adrian, deteniéndose frente a ella. «Debería haberte conocido mejor. Debería haber confiado en lo que sentía aquí». Se golpeó el pecho con el puño. «En lugar de creer en evidencia fabricada». «Adrian, no». Él negó con la cabeza violentamente. «No trates de minimizar esto. Te acusé de las cosas más horribles. Te traté como si fueras una extraña después de todo lo que habíamos compartido. Te lastimé cuando lo único que has hecho es mostrarme bondad». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabela nuevamente, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. «¿Puedes perdonarme?», preguntó Adrian, y había una vulnerabilidad en su voz que nunca había escuchado antes. «¿Puedes perdonar a un idiota que estuvo a punto de destruir lo mejor que le había pasado en su vida?» Isabela estudió su rostro, viendo la culpa genuina, el amor que nunca había dejado de estar ahí, la desesperación de un hombre que se daba cuenta de que había estado a punto de perder algo irreemplazable. «Solo si puedes perdonarme por no confiar en que me conocieras lo suficiente para saber que yo nunca te traicionaría», dijo finalmente. «Isabela, ¿no tienes nada que...?» «Sí lo tengo», lo interrumpió suavemente. «Debería haber luchado más. Debería haber insistido en que me escucharas en lugar de simplemente aceptar que no me creías». Adrian la miró con una expresión de asombro. «¿Cómo puedes ser tan generosa? ¿Cómo puedes aún preocuparte por mí después de lo que te hice?» «Porque te amo», dijo Isabela simplemente. «Y cuando amas a alguien, no te rindes al primer obstáculo». Adrian cerró los ojos como si sus palabras fueran físicamente dolorosas. «No me merezco tu amor. Eso no te toca decidirlo a ti», replicó Isabela con una sonrisa pequeña. «Eso lo decido yo». Adrian abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Te amo», murmuró. «Te amo tanto que me asusté. Por eso fue tan fácil para Mónica manipularme.
porque tenía tanto miedo de que fueras demasiado buena para ser verdad, que cuando apareció la evidencia, una parte de mí ya estaba esperando que me lastimaras. Adrian, ¿puedo tocarte?, preguntó de repente extendiéndole las manos. ¿Puedo abrazarte? He estado muriendo estos últimos minutos sin poder tocarte. Isabela no respondió con palabra. Simplemente se arrojó a sus brazos, y cuando Adrian la envolvió contra su pecho, sintió como si finalmente pudiera respirar de nuevo. «Lo siento», murmuró él contra su cabello. «Lo siento tanto, mi amor. Mi bella, perfecta, honesta Isabela». Se quedaron así durante largos minutos, abrazados en el pasillo donde todo había comenzado a desmoronarse, sintiendo cómo se reparaba pieza por pieza. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Isabela finalmente. «Ahora», dijo Adrian, separándose lo suficiente para mirarla a los ojos, «ahora te muestro cuánto te amo. Pero primero hay algo que necesitas saber sobre por qué esas obras necesitan ser restauradas. Algo que debería haberte dicho desde el principio». La llevó de vuelta a su estudio privado, donde abrió una caja fuerte que Isabela no había visto antes. «Estas obras», comenzó, sacando una carpeta gruesa, «no fueron dañadas por humedad durante un traslado». Isabela frunció el ceño. «¿Entonces cómo?». «Fueron dañadas intencionalmente por mi abuelo antes de morir». «¿Qué?». Adrian extendió fotografías y documentos. «Mi abuelo las robó durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se dio cuenta de que iba a morir y que yo las heredaría, las dañó deliberadamente para que fueran invendibles en el mercado normal». Isabela estudió los documentos, viendo nombres de familias judías, reportes sobre arte saqueado, fotografías de antes de la guerra. «Quería que fueran devueltas a sus dueños legítimos», continuó Adrian, «pero no tuvo el valor de hacerlo en vida. Así que las dejó en un estado que aseguraba que solo alguien que realmente las amara se tomaría el trabajo de restaurarlas. Y las has estado devolviendo, una por una. He localizado a 6 familias en los últimos 3 años. Estas son las últimas 7 obras». Isabela lo miró con una nueva comprensión. «Por eso necesitabas a alguien que viera el arte como sagrado, no solo para restaurarlas, sino para honrar a las familias que las perdieron». «Exactamente». Adrian tomó sus manos. «Isabela, cuando esto termine, cuando todas las obras hayan sido devueltas, no tendré una colección que valga cientos de millones. Tendré algunas piezas adquiridas legalmente y mi casa. Eso es todo. ¿Y eso te preocupa?». «Solo me preocupa si te preocupa a ti». Isabela sonrió, sintiendo cómo su amor por él se profundizaba aún más. «Adrian, lo que me enamoró de ti no fueron tus obras de arte. Fue la forma en que me mirabas cuando trabajaba en ellas, la forma en que respetabas mi pasión, la forma en que me hacías sentir como si fuera valiosa». Adrian la atrajo hacia él, sus ojos brillando con una emoción que la hizo sentir como si estuviera flotando. «¿Te quedarás conmigo mientras terminamos esto?», preguntó. «¿Me ayudarás a hacer lo correcto?». «Para siempre», susurró Isabela. «¿Para siempre?». Adrian sonrió, y por primera vez en horas parecía el hombre seguro que había conocido. «Eso suena como una promesa muy grande. Es la única promesa que quiero hacer». Fue entonces cuando Adrian se arrodilló. Isabela jadeó, llevándose las manos a la boca, mientras Adrian sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Isabela Torres», dijo, su voz temblando ligeramente, «he cometido muchos errores en mi vida. Pero el error más grande habría sido dejarte ir. ¿Te casarías conmigo? No porque necesites seguridad financiera,
no porque te sienta obligada, sino porque quieres pasar el resto de tu vida amando a un hombre imperfecto que te adora. Sí, sollozó Isabela. Sí, sí, 1000 veces sí. Cuando Adrian deslizó el anillo en su dedo, Isabela sintió como si todas las piezas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Murmuró contra sus labios cuando la besó. ¿Qué? Que empezamos con obras de arte robadas y terminamos devolviendo todo a donde pertenece, incluyendo mi corazón. 6 meses después, Isabela y Adrian se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión. Los invitados no eran magnates o socialites, sino las familias que habían recuperado sus obras de arte perdidas. Los empleados de la mansión que habían llegado a amar a Isabela y Valeria, quien lloró de alegría viendo a su antigua estudiante tan feliz. La última obra fue devuelta una semana antes de la boda, un pequeño retrato de una niña que había pertenecido a una familia de Viena. Cuando la bisnieta de la modelo original vio el cuadro por primera vez en 80 años, tanto ella como Isabela lloraron juntas. ¿Te arrepientes?, le preguntó Isabela a Adrian esa noche, mientras bailaban en el jardín bajo las estrellas. ¿De qué? De haber perdido toda esa fortuna en arte. Adrian la hizo girar, su sonrisa iluminando toda su cara. Isabela, antes de conocerte, tenía una colección de obras maestras, pero un corazón vacío. Ahora tengo un corazón lleno y la obra maestra más preciosa de todas. ¿Cuál? Tú. Cuando la besó bajo la luz de la luna, rodeados de jardines que ahora compartían y con un futuro lleno de amor por delante, Isabela supo que había encontrado algo más valioso que cualquier pintura. Había encontrado su hogar. Un año después, abrieron la Fundación Santa Marina Torres para la restitución de arte, ayudando a otras familias a recuperar obras perdidas durante conflictos. Isabela dirigía las restauraciones mientras Adrian manejaba las investigaciones genealógicas. Y cada noche, cuando trabajaban juntos en el taller, que una vez había sido testigo de su primer encuentro, Adrian seguía observándola con la misma reverencia que había mostrado desde el primer día. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta vida?, le preguntó Isabela una noche mientras trabajaba en una nueva pieza. ¿Qué? Que cada día puedo despertar y elegir amarte de nuevo. Adrian se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. ¿Puedo? ¿Acá?, murmuró, sus labios rozando su cuello en el mismo lugar donde había comenzado todo. Siempre, susurró Isabela girándose en sus brazos. Para siempre. Y cuando se besaron en el taller lleno de arte que había encontrado su camino de regreso a casa, supieron que habían creado su propia obra maestra, un amor que había sobrevivido a la manipulación, la desconfianza y las tormentas de la vida, emergiendo más fuerte y más hermoso que nunca. Su historia había comenzado con una llamada telefónica y una colección de arte dañado, pero había evolucionado hacia algo mucho más precioso. 2 almas que habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino un hogar para toda la vida. Si esta historia te llegó al alma, dale like, compártela con alguien que cree en el amor verdadero y suscríbete. Cuéntame qué tipo de historia quieres escuchar la próxima vez. Cada like, cada comentario, cada suscripción me ayuda a seguir trayéndote estas historias que nos hacen suspirar y creer en el amor. Nos vemos en el próximo video, donde te prometo que vivirás emociones aún más intensas. Hasta la próxima, corazones románticos que creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.